Queridas hermanas y hermanos, hoy celebramos la fiesta de nuestro Padre San Francisco de Asís. Debido a que es domingo, prevalece la liturgia del domingo, pero no podemos pasar desapercibido este acontecimiento extraordinario. Es primera vez que un pontífice firma una encíclica fuera del Vaticano. Y no escogió un escritorio, fue sobre el altar que está en la tumba del Padre San Francisco. Por consiguiente, hoy yo quiero referirme a esto, dado que precisamente ayer firmó esa encíclica Fratelli Tutti, que es un regalo para la Iglesia y para el mundo. El Papa elige como inicio de su encíclica lo mismo que eligió para Laudato Si, la poesía del cántico del hermano Sol. También el Papa encomendó a San Francisco no solamente el cuidado de la naturaleza, el sínodo sobre la Amazonía y ahora la hermandad universal. Por eso queremos hacer rapidísimamente una pasadita sobre el viaje espiritual de San Francisco de Asís. Ese cántico famoso de las criaturas es elaborado después de una noche que pasó terrible entre los espasmos por un dolor causado por el cáncer de huesos que en pocos meses lo llevó a la muerte. Y por otro lado, los sufrimientos que le causaban algunos hermanos de la fraternidad franciscana por él fundada. Por eso brota en su corazón una gran oración de alabanza. Es increíble, en medio de pruebas, de dificultades, de dolores, San Francisco tiene la paz interior para poder alabar a Dios. Tú eres ternura, tú eres bondad, tú eres toda nuestra alegría admirable, Altísimo Señor. Y San Francisco sustituye la belleza de aquellos palacios medievales llenos de tapices y de objetos extravagantes encontrados en otras culturas y la sustituye por la belleza de los últimos, cuando toca y besa a un leproso. Esta oración que la compuso en el monte Alvernia nos dice que el Dios de San Francisco ya no es un Dios guerrero, es el Dios sufriente, el Dios el que padece y compadece el dolor del ser humano. Qué bien nos caen estas reflexiones en tiempos de pandemia, cuando debemos estar sensibles a aquellos que están sufriendo más que nosotros. Y San Francisco está dispuesto a alabar a Dios en todo tiempo, la gran enseñanza. Por eso, conocer, alabar, reconocer, restituir son los verbos que marcan el camino espiritual de San Francisco de Asís. Este Dios que era su todo, ese Dios altísimo, Padre de todas las criaturas, es el Dios de la creación. Y San Francisco entiende que el puesto de cada uno de nosotros es devolverle a Dios la creación que fue, digamos así, inficionada por el pecado y que continúa siendo destruida por esa posesividad y el egoísmo de tantos que quieren solo disfrutar de la creación destruyéndola. Y en este contexto, en esta fiesta de nuestro Padre San Francisco, encontramos
que el Papa Francisco, otro Francisco en medio de nosotros, nos regala esta encíclica Fratelli Tutti, una encíclica que verdaderamente el Papa firma como hermanos todos, que es un regalo para toda la humanidad en tiempos difíciles que estamos viviendo. Ya tendrán ocasión hoy mismo de escuchar, gracias a Suyapa Medios, la presentación oficial que hará el cardenal Parolin en el Vaticano y será en nuestra hora a la 1 de esta tarde. Esta encíclica, como les dije, es algo que canta un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Es una encíclica dedicada a la fraternidad, a la amistad social, a ese padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna a la cual San Francisco de Asís nos llamaba. Interesante que el Papa Francisco se sintió estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayeb, que encontró en Abu Dhabi, donde firmaron un pronunciamiento conjunto por la paz. Ya empezaron a criticar al Santo Padre porque se reunió con musulmanes, y es que no saben lo que significa que el Papa recibió una vocación de ser puente de unidad y constructor de puentes. Según sé, en la presentación de esta tarde en el Vaticano tendremos también la presencia de un ministro musulmán. Esta encíclica recoge y desarrolla los grandes temas planteados en ese documento de Abu Dhabi. No pretende resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Quiere reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en palabreríos. Y precisamente esta encíclica es como una respuesta, como una post-pandemia. ¿Por qué? Cuando llegó esta pandemia se descubrieron las falsas seguridades. Un mundo hiperconectado, pero incapaz de actuar conjuntamente. Y hemos visto brotar tontos nacionalismos. ¿Quién hace más rápidamente la vacuna? Sin preocuparse quién hace la verdadera y la buena vacuna. Un mundo hiperconectado, incapaz de actuar conjuntamente. Y entonces el Santo Padre nos manda esta encíclica con el deseo de renacer, un deseo mundial de hermandad. Está estructurada en 8 capítulos. El primero nos presenta las sombras de un mundo cerrado, pero interesante. Ese capítulo no es como empezamos casi todos nuestros documentos, veamos la realidad. Es cierto, el Papa también usa la metodología nacida en América Latina, ver, juzgar y actuar. Pero esta descripción de la realidad, esta visión de la realidad, como él mismo nos dice, no es una descripción aséptica, como la puede hacer cualquier analista, político, sociólogo, historiador, cualquier tipo de analista podría hacer una descripción aséptica. Ya sabemos y ya estamos acostumbrados a que nos digan cuáles son los problemas que tenemos, de los cuales a veces ni tomamos conciencia. Pero no, el Papa lo que quiere hacer en estas sombras de un mundo cerrado, también estamos acostumbrados a ver luces y sombras.
Ya verán en la encíclica que son mucho más las luces que las sombras. Pero el Papa, precisamente en esta perspectiva, no es que quiere describir una realidad nublada y tenebrosa, no. Lo que quiere es un intento de buscar una luz. Buscar una luz. ¿Y precisamente para qué? Para iluminar con el Evangelio la fraternidad universal. Y por eso, después de describir las sombras de un mundo cerrado, quiere referirnos a esa luz preciosa que es la parábola del buen samaritano. Ya estamos acostumbrados, como el Santo Padre, que es profundo escrutador de la Sagrada Escritura, utiliza algunos pasajes que analiza en profundidad para iluminarnos. Recordarán la carta Amoris Laetitia, como fruto de los 2 sínodos de la familia. Ahí profundiza precisamente el capítulo 13 de la primera a los Corintios, la gran carta sobre el amor. Ahora nos quiere hacer profundizar la parábola del buen samaritano. Y ya digo, es precioso ya desde el título de este capítulo, que es un extraño en el camino. Todos recordamos la parábola, no la voy a repetir. Y el que no la recuerda, vaya que para eso tiene la Biblia en su casa. Y para eso se ha celebrado todo un mes de la Biblia. No simplemente con desfiles y cargando el libro. No, la palabra de Dios es para escrutarla y para que Él ilumine y alimente nuestra espiritualidad. Pues bien, en el camino donde queda tirado aquel pobre que fue víctima de los asaltantes, ¿quién es el que se compadece? Un extraño, incluso uno que era despreciado, un samaritano. Y por esa razón, entonces el Papa le pone como título a ese capítulo, un extraño en el camino. En el capítulo 3 lo titula Pensar y gestar un mundo abierto. En primer lugar, necesitamos pensarlo, porque es un mundo que parece que no quiere pensamiento ya, a no ser el pensamiento homologado de la sociedad de consumo, que a lo único que le interesa es comprar y vender. Entonces, pensar un mundo abierto para gestarlo. El Papa nos lo ha dicho en muchas ocasiones. La Iglesia Católica no puede ser simplemente una acompañante de la pospandemia. Tenemos que gestar la pospandemia. Y este es un camino precioso para que en la creatividad de las distintas diócesis podamos pensar en nuestra realidad y cómo gestar un mundo abierto. Luego, el capítulo 4 nos dice cómo debemos tener un corazón abierto, pero no solamente a nuestra pequeña realidad, sino al mundo entero. Y veremos ahí temas que son más que nunca urgentes, cuando estamos pensando en una rivalidad sin sentido. ¿Quién tiene más armas? ¿Quién gasta más en armamentos? ¿Quién quiere conquistar el mundo? ¿Dónde quieren surgir los nuevos emperadores cuando ya no es tiempo de esas cosas? Un corazón abierto al mundo entero. Y después, el capítulo 5 es como hecho especialmente para nuestra Honduras, la mejor política. Y yo se la quiero recomendar con mucho respeto a nuestros líderes políticos, que ahora están todos solamente preocupados que la ley electoral, que quién va a estar en las mesas para que se haga fraude o no se haga fraude. No.
La política tiene que ser redimida y la política tiene que abrir caminos de desarrollo para nuestra Honduras, no haberse convertido simplemente en una industria de enriquecimiento ilícito. La mejor política, nos dice el Papa, contrastando con los populismos y con los liberalismos, y nos habla entonces de una caridad social y de una caridad política. ¿Para qué? Hay un camino para esto, y es el capítulo 6, cuando el Papa nos dice el camino se llama el diálogo y la amistad social. Claro, el diálogo es difícil cuando hay desencuentros, y por esa razón el capítulo 7 nos habla de caminos de reencuentro, cómo hay que recomenzar, pero no se puede construir si no es a la luz de la verdad. Hay que construir la paz, y la paz tiene una arquitectura y al mismo tiempo una artesanía. Y entonces, ojalá que todos comprendamos la verdad en la arquitectura y en la artesanía de la paz. Y termina con un capítulo 8, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Las religiones no están para dividir, las religiones están para promover la fraternidad en el mundo. Queridas hermanas y hermanos, quiero ser simplemente como un aperitivo para despertarles el apetito, que puedan seguir esta tarde a la 1 de la tarde la presentación que se hará en el Vaticano de esta preciosa encíclica, y al mismo tiempo para que procuren adquirirla, porque ya está a disposición. La podrán encontrar en la Curia Arquidiocesana o la podrán encontrar en la librería San Pablo. No me queda más que terminar con una oración. Y la mejor oración es la oración que nos regala el Santo Padre en la encíclica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad y de proyectos comunes y de esperanzas compartidas. Amén. Feliz domingo para todos, queridos hermanos. Feliz fiesta de San Francisco de Asís. Que nuestro Padre nos proteja y nos ayude para que nuestra Honduras pueda cambiar, para que rectifiquemos los caminos equivocados y para que entendamos que debemos ser capaces de ofrecer a nuestro pueblo un futuro mejor y no simplemente irse. ¿Irse para dónde? ¿Irse para qué? Al contrario, que podamos construir una Honduras más digna de todos sus ciudadanos y una Honduras con justicia, empleando los recursos para el auténtico desarrollo, especialmente de los más pobres, y no un enriquecimiento ilícito, cuando después se dan cuenta que eso nunca lo van a aprovechar. Que sea un camino de esperanza y al mismo tiempo que este mes de octubre, que es el mes
del Santo Rosario, el mes de las misiones, y hoy, que es esa colecta que hacemos para ayudar a las obras pastorales del Santo Padre, también en las parroquias se haga. Es cierto que estamos en dificultades, muchas dificultades económicas, pero nadie es tan pobre que no tenga algo que poder compartir. Así que yo les exhorto a que sean generosos. Feliz domingo para todos.